Y vamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, como ya hemos ido trabajando la primera semana, vamos a continuar con las preguntas, los diferentes tipos de preguntas que les van a aparecer en la prueba de transición. Así que, y respectivamente, la habilidad que está asociada a ese tipo de preguntas. Así que, bueno, para comenzar, la prueba de transición contiene preguntas que están siempre presentes. Estas llamadas preguntas tipo están dirigidas a evaluar las distintas habilidades medidas por la PDT y es posible identificar mediante el vocabulario que utilizan y la forma en que son planteadas. Entonces, la primera habilidad en la que nos vamos a enfocar va a ser la de identificar. Y como las marcas textuales, como que van a encontrar ustedes en la PDT, son como las siguientes. Según el emisor, es posible afirmar como que ya está textualmente en el texto. Entonces, por eso la primera habilidad es identificar, precisamente porque no es exclusivamente lo que ustedes pueden extraer desde el texto. En el cuarto párrafo se afirma, ya aquí lo mismo, es básicamente lo mismo, pero contextualizado a una parte más pequeña del texto. ¿Cuál de estas opciones es verdadera en relacionado al texto leído? Según el texto anterior, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de puntos suspensivos. Entonces, la habilidad de identificar, sabemos ya que es encontrar algo específico, algo que está escrito textualmente en el texto y que no está abierto a interpretación. Bueno, hay que ver el texto para solicitar la información. Y esto, para que lo tengan en cuenta, las respuestas correctas siempre será una afirmación presente en el escrito. Como ya les dije, tiene que estar en el texto. Y los distractores tendrán conceptos que se encuentran en el texto, pero que no están relacionados con la pregunta. Como todas las respuestas como son de alguna u otra manera posibles. Entonces, como ahí está su pega, entrar a ver cuáles son las que corresponden efectivamente. Ya. ¿Quién se ofrece a leer esta pequeña pregunta? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien puso algo por el chat? Un segundo. No, Angie parece que no quiere. O voy preguntando yo. A ver, veamos una persona al azar. Ya, yo quiero. Ah, bueno, genial. Adelante. Ya. La pregunta que dice ahí en el texto. Sí, perdón. Lo que pasa es que no quiero seguir bajando en el PDF porque está la respuesta. Entonces, Ya, pero sí, como ya. exponente, Roberto Parra, Nano Núñez, 3x7, 21 y toda la pregunta. Ah, leo todo entonces. Por Ya, favor, sí. ya. Exponentes. Roberto Parra. El tango logra gran popularidad en Chile en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra, comparte espacio con la cueca por sus orígenes del arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos. Nano Núñez. En 1968, el Cuarteto de los Chileneros, liderado por Hernán Núñez Ollarse, edita un disco llamado La Cueca Brava. Muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad. 3x7, 21. En los 90 surgen agrupaciones como las Torcasas, los Santiaguinos, Santiago Urbano, las Capitalinas, los Porfiados de la Cueca, 3x7, 21 con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la Cueca Brava. ¿Qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la Cueca Brava? A. Que el más conocido de todos es Roberto Parra,
¿leo No, todo? El perdón, no, la respuesta estaba al lado, al final no la puedo ocultar, da lo mismo, lee todo. Ya, leo todo. Bueno. A. Que el más conocido de todos es Roberto Parra. Distractor 1. Se menciona, pero no como el más conocido. B. Que 3x721 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava. C. Que Nano Núñez difundió la música de cueca brava. Distractor 2. Dice que difundió el nombre, no el género en sí. D. Que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca brava. Distractor 3. Dice que es contemporáneo, no anterior. Muchísimas Esta gracias, pregunta, Antonia, ya. te pasaste. Ya, bueno, está clara cuál es la respuesta. Abajo hay una pequeña descripción, pero me gustaría saber, ¿a alguien le queda como claro, a alguien, o sea, ¿alguien tiene una duda o alguna pregunta sobre esto? ¿Por qué es esta la respuesta correcta y no las otras? Pues estamos ok. Yo diría que estamos ok. A ver, aquí pusieron algo Ok, en el chat. quería decir algo que están hablando en el grupo de WhatsApp, que el link de la clase no está en la página. En la página del PREU, De Preo sí no está. hoy, y yo no sé cómo copiar el link allí precisamente en este momento. ¿Y no se la pueden enviar a sus compañeros o se las tengo o prefieren que se las envíe por mail? Profe, es que yo pregunté porque, o sea, yo me meto por el computador, ¿Ya? entonces igual no sé si me lo puede enviar a mi correo para meterme por el computador porque ahora estoy aquí por Ah, el celu. estáis desde el teléfono, ya. Sí. Y como yo lo hago, tengo el WhatsApp web, que es como la función, te puedes meter desde internet a tu teléfono, no sé si también te sirve, quizás es más fácil, pero te mando el mail al tiro. Ya, gracias. ¿Podrías dar tu mail, por favor, escribírmelo en el chat? Y al tiro. Ya, te lo envío en un segundo. Enviado Belén. Ya, gracias. Ya, déjenme continuar donde iba. Ahora sí. Ya, ¿dónde íbamos? ¿Cómo responder este tipo de preguntas? Bueno, estos son más de la información como que yo creo que ustedes ya saben, leer el texto determinadamente, analiza la pregunta e identificar conceptos claves en el tema sobre la pregunta. Como, bueno, también esto está relacionado con leer las preguntas antes de leer los textos en sí. Este era un texto bien cortito, pero las preguntas de la PSU son un poco más largas. Compara la información encontrada con las alternativas, si realmente dice lo mismo, si se parafrasea, si significa algo parecido, pero en realidad no es exactamente lo mismo. Y bueno, selecciona la alternativa correcta. Ya, la siguiente habilidad que vamos a ver es relacionar. Las preguntas tipo que les van a aparecer relacionadas a relacionadas a esta habilidad son del tipo: selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión. Los párrafos quinto y sexto del texto hacen referencia a.
¿Cuál de las siguientes opciones representa una síntesis adecuada de los párrafos 5 y 6? Aquí lo que a ustedes se les pide es establecer una relación entre los posibles resultados, la pregunta y lo que está en el texto. Entonces, para esto es necesario haber realizado previamente un análisis del fragmento, haber comprendido su composición y resumido cada parte. Entonces, en definitiva, tenemos que relacionar, es analizar y sintetizar. Bueno, aquí esto es como un poco medio ambiguo. No sé si hay veces que hay confusiones con respecto a la categoría gramatical de las palabras, pero inician con una palabra clave, ya sea un verbo, un adjetivo o un sustantivo, que es esencial para determinar su veracidad. La palabra clave es seguida por una explicación, síntesis o contextualización. Entonces, es parecido, es parecido al tema del léxico contextual, del vocabulario, pero no es de léxico, es de información. Así que no sé si alguien quiere leer la siguiente pregunta. Porque si no le puedo pedir a alguien. A ver, ¿alguien puso algo en el chat? Angie, ¿quieres leer? Sí, esta que está aquí al frente. Sí. Por favor. Ya. Le voy a subir un poco el zoom porque lo veo muy chico. Ay, ¿Ahí se ve mejor? sí. Ya. Ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuento las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con número su habilidad. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente, pero sus estadísticas no están bien. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Su felicidad está en mi mano y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices. Me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos se iluminan y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada. Y luego empiezan a multiplicar, dividir, porcentualizar, yo no sé qué. Leo lo de abajo también. Por favor. De los 2 primeros párrafos, ¿qué se desprende de las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores? Que ellos son A, burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados, B, funcionarios estatales interesados solo en el reconocimiento laboral, distractor 1, texto no dice que sean del Estado, C, supervisores insensibles ante la realidad de las personas, distractor 2, texto no menciona que sean insensibles. Empleados oportunistas que solo piensan en las metas futuras. Operarios tan obsesionados por cumplir metas que se olvidan de las personas. Esos todos son superiores, no empleados ni operarios. Muchísimas gracias, Angie, te pasaste. Bueno, nuevamente es bien autoexplicador. A ver, ¿alguien está escribiendo por el chat? No te preocupes, a todos nos pasa. Por eso también es bueno que vayan leyendo, como que uno no se acostumbra a leer en voz alta, como cree que es un proceso como algo que uno solo hace en la básica y en realidad yo creo que uno lo debería seguir haciendo más tiempo. Yo también lo hago de vez en cuando porque se pierde la habilidad. Pero bueno, respecto a esta pregunta y a los 2 párrafos, ya, yo sé que esto ya es más, un poco más abstracto que el anterior, como
¿Alguien no entiende por qué esa era la respuesta correcta? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, parece que no. Así que podemos seguir más abajo. ¿Cómo responder este tipo de preguntas? Lee los párrafos, identifica la idea principal y los aspectos que comparten, identifica las alternativas que contienen estas ideas principales y descarta las que no coincidan. Entonces aquí se ve lo que aparecía en la D y en la E, como empleados u operarios, como no podían ser estas, porque ya la primera parte de la respuesta no correspondía. Identifica qué relación se establece entre los párrafos y selecciona la alternativa que tenga la relación y síntesis correcta. Entonces, ven, aquí le entregan una palabra clave, una descripción, y entre estas dos tienen que darle respuesta a la pregunta. La tercera habilidad que vamos a ver es la de sintetizar. El tipo de preguntas son como la idea central, el título, tema principal del fragmento. Entonces, ya tenemos, nos van a pedir que resumamos la historia en poco. Entonces, hay que ser súper eficaces al momento de seleccionar qué información es importante y qué no. Determinar las ideas principales para elaborar una reformulación del contenido, sintetizar. ¿Cómo se llama? Entonces aquí, en los distractores, vamos a tener síntesis, vamos a tener diferentes tipos de síntesis, pero nuevamente, solo una va a ser la correcta. Entonces podemos tener o síntesis que son demasiado generales, que no nos dicen la realidad de lo que es realmente el texto. Hay síntesis solo de un párrafo en particular, cuando en realidad sí se está pidiendo del texto, o que es lo mismo que sean muy específicas también, como cuando una síntesis es demasiado específica, ya puedes estar omitiendo información clave, y ahí ya no estás sintetizando realmente. Entonces, nuevamente voy a hacer la pregunta del millón. No sé si alguien se quiere ofrecer en la tercera ocasión. Adrián, por favor. Voy. Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista El Peneca acusó los efectos de estas coyunturas: la baja calidad del papel, un formato en blanco y negro, y la poca innovación de contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del párrafo? A. Los cambios sociales y económicos afectaron la venta de la revista El Peneca. B. La revista El Peneca fue intervenida políticamente 10 años después de su fundación. Distractor 1 no se menciona. C. La falta de innovación del contenido disminuyó la venta de la revista. Síntesis muy específica. D. La revista dio cuenta en sus artículos acerca de los problemas de la época. Distractor 2 no se menciona. E. La baja calidad en el papel se debió a los problemas internos de la revista. Distractor 3 no se menciona. Muchas gracias, Adrián. Como No es nada. alguien, nuevamente, hay algo que no entienda. ¿Qué es coyunturas? Ya. Perfecto. Después de 10 años y pasando por Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista El Peneca acusó los efectos de estas coyunturas. Ya, coyunturas son como hechos, por lo general, históricos, cosas que hacen que algo cambie, que haya un antes o un después. Definitivamente, el coronavirus va a ser una coyuntura histórica. ¿Quedó claro?
No, la guía también se la voy a enviar, pero como la íbamos a usar en la clase, se las iba a mandar después, por eso no se la he mandado todavía. Ya, creo que podemos continuar. Aquí el cómo responder la pregunta, realiza una lectura global del texto y saber desde el comienzo de qué se trata. Lo primero, empezar a entender qué estamos leyendo. Identificar las ideas centrales y contemplarlas, junta las ideas identificadas en una sola oración o concepto y descarta la información irrelevante. Entonces esto es como encontrar las piezas más esenciales y armar un pequeño rompecabezas. Aquí lo que sugiere el cuadrado azul es que se busque una idea central por párrafo. Cuando los textos son muy grandes, no sé si es la mejor idea, a mi juicio. Como cuando tenéis 2 o 3 párrafos, sí, como es necesario sacar la información clave de cada uno. Cuando los textos de la PSU pueden tener hasta 9, incluso 10, ahí ya como cambia un poco el panorama. Entonces, para que le tengan ojo, porque cuando tiene un texto tiene 9, 10 párrafos, como no va a haber una idea, como van a haber más de un párrafo que contengan como la misma idea principal. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta respecto a esto? Perfecto. Gracias, Anastasia. Ya, la cuarta habilidad sería inferir y las preguntas y viene camuflado como a partir de la información se infiere que, a partir de las preguntas se puede contrastar que, del primer párrafo se desprende que, del fragmento leído se concluye que. Aquí todos son verbos que implican que hay un procesamiento de la información por parte de ustedes. Entonces, que es básicamente inferir. Se le solicita al lector extraer información implícita desde la información que se presenta en el texto. La respuesta correcta siempre debe estar justificada por una marca textual, que es la que le va a dar la clave a ustedes, pero no toda la información que esté en la pregunta va a ser totalmente textual. Los distractores pueden ser información explícita, ¿ven? Como no tiene que ser, como tiene que haber una palabra clave que desprenda la información que te están pidiendo. Entonces, por eso los distractores pueden ser información explícita, una idea fuerte del conocimiento general, pero que no se menciona en el texto, o una idea que no se puede comprobar con el contenido del fragmento. Esto también es importante que le tengan ojo, porque si bien hay que procesar la información, tampoco pueden asumir cosas que el texto no les dice. Entonces yo sé que se está volviendo cada vez más delgada la línea, pero así es el jueguito de las pruebas estandarizadas. ¿Alguien que no sea Adrián quiere leer? Anastasia, perfecto, por favor. Ya, ¿me escucha? Perfecto. Además, recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extra. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o nuevo baile. A partir de lo expresado en el párrafo, se infiere que A. La variedad de actividades mentales desafiantes ayudan al cerebro. B. La rutina dificulta el aprendizaje de una actividad. Memorizar la rutina no en relación al aprendizaje. C. La eficacia de un ejercicio mental depende de la capacidad cognitiva. No se menciona la capacidad cognitiva. D. El ejercicio mental provoca mejores efectos en las personas activas. No es comprobable.
El aprendizaje de un idioma está reservado a las personas monótonas. Menciona el aprendizaje de un idioma, pero no en ese sentido. Leo lo de abajo. No, no te preocupes. Pero muchas gracias, Anastasia, te pasaste. Bueno, aquí la IA les da como la clave o el proceso como para responder esta pregunta. Para resolver la pregunta, los postulantes deben relacionar la información de las distintas partes del texto para extraer ideas nuevas que subyacen en la información explícita. Ya, ¿qué recalca el texto? Que quienes realizan diariamente actividades demandantes o de atención y memoria no tiene sentido que hagan ejercicios extra. En cambio, a una persona con actividades monótonas o rutinarias sí se le recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes. Entonces, por eso la respuesta A es la correcta. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. No sé si queda claro, si es que alguien tiene alguna pregunta. No sé si voy muy rápido, voy muy lento. ¿Algo que comentar? El silencio otorga. Un mensaje en el chat. Muchas gracias. Y a ver qué más dicen. Perfecto. Ya, ¿cómo responder este tipo de preguntas? Realizar una síntesis de cada párrafo. Bueno, ya se lo mencioné anterior lo que pensaba de eso. Reflexiona sobre el texto activando conocimientos previos e identificando pistas, determinando el contexto de la lectura. Y por último, analiza las alternativas, verifique que las seleccionadas sean válidas según la información del texto. Corroborar lo que están respondiendo. Y vamos a la quinta habilidad, que sería interpretar. Vamos a encontrar esta habilidad camuflada en las preguntas, como según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana porque, ahí la clave sería el porque, como que ustedes desarrollen un poco, o le den una respuesta. ¿Por qué es una postal urbana? Ya, la finalidad comunicativa del emisor es, en el primer párrafo, la función discursiva es, y las preguntas de vocabulario contextual. Bueno, aquí... Bueno, este es como una aclaración de lo que pasa en las preguntas de vocabulario contextual, que lo que ustedes hacen es determinar la función de un elemento textual, una palabra, le dan un sentido y la reemplazan por otra que cumpla el mismo. Usualmente comienza con una acción la cual es seguida a un contexto de explicación. La pregunta del millón... No, nadie quiere leer. El último lo voy a leer yo, para no aburrirlo. A ver, voy a elegir una persona al azar. Paulette, ¿estás ahí? Sí. ¿Puedes leer? Sí. Por favor. Ya. El secretario. No, de nuevo, sorry. El secretario, Guantanameros. En 50 años, desparramando su arte por los escenarios del mundo, Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso. No. Para muchos, ella fue Cecilia Valdés, o Madame Butterfly, o María Lao, o Luisa Fernanda. En el contexto del párrafo, ¿con qué propósito discursivo el secretario pronuncia el segmento destacado? A. Comparar a Georgina Travieso con personajes de obras musicales que interpretó. Acción incorrecta. B. Citar a una serie de personajes de obras musicales admiradas por Georgina Travieso. Acción e información errónea. C. Enumerar a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. D. Destacar a personajes de obras musicales que influyeron en la carrera de Georgina Travieso
Información correcta, incorrecta. E. Caracterizar a personajes de obras musicales preferidas de Georgina Travieso. Acción e información incorrecta. Perfecto, Paulette, muchas gracias. Bueno, aquí Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, para muchos ella fue Cecilia Valdés, Madame Butterfly, María Lao o Luisa Fernanda. Entonces, como bien leyó Paulette y como está explicitado, aquí hay mucha información que no es, que no tienen cómo darle sustento con el texto. Y si se dan cuenta, si le ponen atención, esto es un extracto de una obra de teatro del género dramático. El secretario, 2 puntos. Guantanameros, en 50 años desparramando su arte por los escenarios del mundo. Entonces ahí un personaje, un enunciado que está presentando a esta mujer. ¿Queda claro esto? ¿Qué es Guantanameros? ¿O Guantanameros. personaje? Es un gentilicio es las personas de un lugar, precisamente una ciudad de alguna parte de Centroamérica que podríamos buscar. A ver. De Guantánamo, ciudad o provincia de Cuba. Perfecto, eso era. Esto transcurre en la isla cubana. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Gracias. Asumiré que no. Ya, ¿cómo responder este tipo de preguntas? Hay que destacar los elementos que indiquen el contexto del fragmento, identificar la idea principal, determinar la acción que realiza el emisor y interpretar el propósito comunicativo. Ya, esto es como un poquito más ambiguo y es como ponerse en el papel de por qué alguien está diciendo esto y como qué fin tiene al decir esto. Como eso, como igual es más difícil en el lenguaje escrito, como esto es mucho más fácil entenderlo en lo oral, como cuando una persona te está hablando y te dice que le pongas atención a una cosa en específico, o no sé, o acentúes ciertas palabras, es cosa que algo que nosotros hacemos inconscientemente. Como ese proceso es el que le están pidiendo básicamente ahora en papel. Y evalúe las alternativas considerando que la correcta debe coincidir con la interpretación que realizaste. Y la última habilidad que vamos a evaluar hoy día, que vamos a ver hoy día, va a ser la de evaluar. A partir de las preguntas se puede contestar cuál es la actitud del emisor en el fragmento leído y en el fragmento anterior, qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer, ya qué forma tan, no sé cómo decirlo, rebuscada de hacer una pregunta, pero la prueba tiene este tipo de preguntas también. Entonces, evaluar implica otro tipo de proceso que tienen que hacer ustedes, como de analizar la información. En definitiva, ¿qué tienen que hacer? Es establecer relaciones críticas entre el texto, su contexto y posición en que los lectores puedan adoptar respecto a él. A ver qué pusieron por el chat. Contestar. Constatar. Constatar. Perdón, lo leí mal yo. Tengo mi dislexia. Constatar, sí, perdón. No sé qué dice. ¿Qué dije? Se puede constatar que. Aquí, ¿qué se puede asegurar que está, por así decirlo? Como, no sé si se entiende. Hacer constar algo que se cree o supone que ha sido comprobado personalmente. ¿Sí? ¿Esa la sacaste de un diccionario, Adrián? Perfecto. Ya, bacán.
Sí, esa es una muy buena definición de constatar. Perdonen la dislexia, le pasa a todo el mundo. Así que la respuesta correcta siempre podrá comprobarse utilizando la información explícita que se encuentra en el texto. Entonces, como lo prometido es deuda, yo voy a leer la última pregunta. El superestadístico me ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel. Errar uno en una hora, han dicho, no es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballo es una alegría como nunca antes. Carros de caballo hay todo lo más 25 por día y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría. Carros de caballo sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa. Mi pequeña amada no es numerada. En el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra. Aquí lo primero que se tienen que fijar es en el último párrafo. Entonces, para responder esta pregunta, lo que pasa del 1 al 3 nos es irrelevante. Entonces, nosotros nos enfocamos desde el 4 en adelante. El protagonista de la historia se encuentra. Dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amada. El párrafo no dice que, que el nuevo trabajo se acerca. Eso es información inventada. Reconfortado con el logro de su trabajo, no es lo que hace sentir la alegría en el párrafo. Así que, como no, no es como si bien es correcta, no es eso, o sea, si bien pasa, no es correcto. Liberado de la rutina de su tarea anterior, información falsa. Animado por la idea de ser promovido, no se menciona algo así en el párrafo. Esperanzado de poder relacionarse con su amada. Ya, entonces esta es la respuesta correcta. El narrador describe cómo será una nueva situación laboral contando carros de caballo e imagina de qué forma ésta podría acercarlo a su amada. Por esto, plantea como posible el alcanzarle su deseo de conocerla. En otras palabras, que tiene esperanza de establecer algún vínculo con ella. Por lo anterior, la opción correcta es la E. Voy. ¿Cómo se llama? Me imagino, porque como lo que pone Paloma en el chat es muy real y sobre todo con este tipo de textos que es como cortos, que usan la reiteración hartas veces y como que tiene dos párrafos que son solo una oración pequeña, como que uno lo ve más complejo, entonces como que tiene que pasar por él muchas veces. Y les va a pasar, y como les pasó a Paloma, le puede pasar a usted en cualquier otro texto. Entonces, recuerden, cuando les pase eso, hay veces que uno entra como en un círculo vicioso cuando no entiende una palabra o un texto al comienzo. Entonces, como que intenta hacerlo de nuevo rápidamente porque el reloj va corriendo, entonces tenéis que apurarte, no podéis estar tanto rato en una pregunta. Ahí lo que yo les recomiendo, chiquillos, es que se paren a ustedes mismos como stop, respirar, como concentrarse, nuevamente lo que ya le he dicho muchas veces, leer las preguntas, saber qué les están preguntando y qué van a necesitar ponerle atención al texto y después volver a la pregunta. Háganlo muchas veces. Yo cuando di la PSU lo tuve que hacer muchas veces porque hay un momento en que como que te va y como que no estáis pensando, estáis como atrapados en el no entiendo. Entonces, parar, respirar, continuar. Y si de verdad está siendo muy, muy inentendible un texto, seguir con el siguiente texto. Como esas son mis recomendaciones en ese tipo de circunstancias. Y aquí está el cómo responder este tipo de preguntas. Realiza una lectura reflexiva del texto. Analiza cómo se expresa el mensaje y el tono. Bueno, eso igual es subjetivo en una parte escrita, pero, o sea, es más difícil de entender, pero se puede. Evalúa las alternativas según lo planteado en el texto y tu valoración de él. Y selecciona la alternativa que concuerde con tu análisis y que sea validable según lo presentado por el texto. Ya, hasta ahora, ¿a alguien le queda alguna duda con lo que llevamos?
parecer no. Ya. Déjenme... ¿qué hice? Ya, me falta... Quiero hacer una pequeña actividad, porque todavía nos queda harto rato. Así que denme un segundo que perdí de nuevo el PPT. O sea, el PDF. Aquí está. Voy al tiro, un minuto, estoy llegando a donde necesito llegar. Y llegué. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto, déjenme ver, hay hartas cosas en el chat. No he pasado la lista todavía, así que no se preocupen. Ya. Este es parte de una selección de ejercicios y me gustaría, que lo leyeran y de ahí fuéramos respondiendo en conjunto las preguntas. Son 4 solamente, así que son siendo las 7:17. ¿Creen que en 10 minutos, o sea, cuánto creen que necesitan para leer el texto y entenderlo? 10 minutos, con 10 minutos estarían. Ya, les voy a dar 10 minutos y primero quiero que pasemos por las preguntas. Nos van a pedir de las 12 a las 15 con este texto. Entonces, la primera pregunta es de vocabulario contextual. ¿Cuál es el sentido del término inconmovible en el fragmento anterior? Entonces ya saben que tienen que ponerle atención a esa palabra cuando aparezca. ¿Qué elemento propio de la literatura es común a las novelas mencionadas por el emisor del fragmento anterior con relación al Quijote? Ya. Esta la encontré un poquito más difícil ya porque las alternativas te entregan re poca información, entonces una es correcta. Entonces hay que fijarse en los elementos propios de la literatura que van a mencionar y cuáles y cómo están relacionados con el Quijote. La 14 habla de, según el emisor, ¿cuál de las siguientes características de la novela contemporánea son herederas de la obra de Cervantes? Entonces, de nuevo, tenemos que ver los legados que deja la obra de Cervantes y cuáles se mantienen hasta ahora. Y la 15 dice, en el texto de Mario Vargas, de Mario Vargas Llosa, presenta una perspectiva discursiva. Aquí está, como les van a preguntar como por, o sea, les están preguntando por cómo Mario Vargas Llosa ve de lo que está hablando. Entonces les están pidiendo como interpretar la posición y el pensamiento de este autor. Y siendo las 7:20, les dejo el texto 2.
Veo que hay harta participación en el chat. No sé si hay más gente que necesita más tiempo para leer. Ya, hay gente que todavía necesita leer, así que esperemos a que terminen. Qué extraño que también hayan escuchado fuegos artificiales. Yo también lo escuché desde mi casa. Creo que ya estamos, así que comencemos con las preguntas para terminar. Ya, la primera pregunta, 12. ¿Cuál es el sentido del término inconmovible en el fragmento anterior? A, permanente, porque la fe de Don Quijote es indestructible y centrada en lo real. B, impasible, porque la fe de Don Quijote permite que no sufra en sus hazañas. C, inalterable, porque la fe de Don Quijote no cambia a pesar de las adversidades. D, intransable, porque la fe de Don Quijote no se vende a la ilusión de lo real. Y E, constante, porque la fe de Don Quijote está siempre luchando con la ficción. ¿Qué dicen ustedes? Dicen C por el chat. Las primeras personas dicen C, inalterable. C. Ya, muy bien, chiquillos. Los que dijeron la letra C y las que no lo dijeron y la pensaron también y las que la corrigieron por la C también. Con la inconmovible fe de los fanáticos, con la inalterable fe de los fanáticos. Ya, pregunta número 13. ¿Qué elemento propio de la literatura es común a las novelas mencionadas por el emisor del fragmento anterior con relación al Quijote? Meli y la Sofía dicen E. Matías dice B y Antonia dice D. Ya, esto está más peleado. Ignacia dice D. E. Paulette. Ya, aquí hay más diferencia. Dentro de las alternativas que dijeron, en realidad están todas. Están todas menos la A. Así que la A ya sabemos que no es. De las respuestas que dijeron, debo decir que la correcta es la E. En el texto hablan específicamente del narrador. Y eso, mis queridos alumnos y alumnas y alumnes, si es que hay algún alumno, está al comienzo del texto. El gran tema de Don Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser y la manera como ella, al infiltrarse de la vida, se va modelando, transformando así lo que parece de muchos lectores modernos el tema borgiano por antonomasia. Es en verdad un tema cervantino que solo después de Borges resucitó, imprimiéndole un sello personal. Aquí habla de cómo describe cómo cómo son narradas las historias de Don Quijote. ¿Alguien se ha leído el Don Quijote?
La Angie asiente. ¿Y te gustó? No, dice que no. Una parte, algunas personas. ¿A alguien le gustó de las personas que lo leyó? ¿A alguien le gustó? A la Sofía sí le gustó. Qué bueno, Sofía, que lo haya encontrado chistoso. Yo la verdad me lo leí por el colegio, obligado, y no me gustó para nada. Lo encontré súper fome. Pero después, la segunda vez que leí una parte, me logré meter como en esta dinámica de superhéroe de 1500, del 1500, y sí creo que le pasan cosas chistosas a él y a su compañero Sancho. Ya, esta está más larga. Según el emisor, ¿cuál de las siguientes características de la novela contemporánea son heredadas sobre la obra de Cervantes? 1. La forma narrativa, las distorsiones cronológicas y el uso de varios puntos de vista, la experimentación con el lenguaje, la participación del narrador en el relato. El concepto de ficción literaria, el uso de las novelas de caballería, la parodia, el protagonista enloquecido, las aventuras episódicas, las fantasías del personaje central. Y 3, la complejidad del género, la lectura como una alegoría, el símbolo de la locura, la enajenación de la realidad, el sentido del humor, el desapego por el realismo. ¿Me podrían decir cuál de las respuestas, de las alternativas, es la respuesta correcta? Ya. Anastasia dice E, Antonia dice C, Matías dice A. No hay consenso. Olet dice A. Angie dice C. La A es solo 1 y la C es 1 y 2. Pero la 3 también puede ser. Entonces, A, C o E. Ya, entonces estamos todos de acuerdo que la 1 sí es. Ya. Chiquilines, la respuesta correcta es la A, debo decirle. La complejidad del género, para que sepan ustedes, no es una temática tratada para nada en particular en el Quijote, y más importante que eso, no lo afirma en ninguna parte del texto. El concepto de la ficción literaria, como aquí lo que más hace descartar la 2 es este que dice el uso de las novelas de caballería. Don Quijote fue una novela de caballería muy buena que hubo en su momento. No había muchos porque la cantidad de escritores no eran muchos, pero Don Quijote no fue el creador ni la obra pionera de las novelas de caballería. Y nuevamente, no lo dice en el texto. Lo que sí dice en el texto y al final son las cosas que aparecen en lo 1, la forma narrativa, las distorsiones cronológicas, el uso de varios puntos de vista y la participación del narrador en el relato, que también aparecía en la primera pregunta. Ya, la pregunta número 15 creo que no es necesaria hacerla. Creo que ya tenemos que ir terminando porque el tiempo apremia. Y voy a pasar la lista al tiro. Así que con eso estaríamos. Tu, tu, tu. Mi pregunta. Ya.
Adrián está presente. Anastasia Chávez, ¿estás? Así es. Antonia Rocha, sí está. Bastián Ortega, también lo vi. Belén Campos, la vi. Constanza Encina. Constanza Encina Sánchez. Si está, escribí en el chat. Ah, genial, gracias. Estefanía Izarnotegui. Presente. Felipe Arancibia, lo vi. Fernando Vega. Presente. Francisca Catalina Nostroza. Francisca, ¿estás? ¿Está en el chat? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Francisca Catalina. No, nada. Gracias. Jonathan Nordenflich. Jonathan. Tampoco nada. Carla Salomé Bulleño. Presente. Era eso, ¿cierto? Sí. Gracias. Cristel Guerra. Presente. Luz de Los Ángeles Rodríguez. Ángeles Rodríguez. Aquí. Mariano Lecaros. Mariano, ¿estás con nosotros? No está. No está. María Ignacio Pizarro. No está con nosotros. María Ignacia. Escribí en el chat. Perfecto. Matías Espinosa. Presente. Matías Villagrán. Presente. Melissa Magnani. Polet. Sara también la vi. Sofía Valdebenito también estaba. Tiare Michel. Perdón. Tiare Michel Sandoval. Not. Tiare, ¿estás con nosotros? No, creo que no. Bueno. Ya, chiquilines de lenguaje sección 4. Profe, ¿Sí? creo que a mí no me nombró. Pero te puse presente. ¿Sí? Sí, 100% seguro. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. ¿Y a mí, profe? ¿Algo más que decir? ¿Me puso presente a mí? Sí. No escuché mi nombre. También. Ya, gracias. Si nadie tiene nada más que agregar, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, haber conectado. Anastasia, sí, también te estabas en la lista, no te preocupes. Están libres. Que tengan una muy buena semana, chiquillos y chiquillas. Ánimo con la clase de matemática y con sus vidas de estudiantes. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Sí.